Entonces, el tema después que viene es que es mucho, o que no está demarcado, o que ya hemos entregado terrenos ahí a comunidades aymaras y esto genera un conflicto. Y se están empezando a aparecer conflictos territoriales que en realidad son civiles y debieran poder resolverse, porque hoy día con la tecnología tú puedes medir, decir, oye, ya, bueno, tú decís que llega ya hasta acá, nosotros decimos que está acá, busquemos un acuerdo, y están empezando a suscitarse entonces fuertes territorios indígenas con propiedad inscrita, como en el caso de Muyuri, de esta región. En Arica estoy pensando en la comunidad de Putre, de San Juan de Oranda, o arriba de Putre, que se llaman Cérreca, y son paños de 40, 50 mil, 60 mil hectáreas. Entonces, yo creo que, y la ley indígena, y esto es muy importante, para obtener un permiso de exploración de aguas subterráneas, hoy día tienes que pedirle permiso al dueño del terreno, para explorar aguas subterráneas. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un dueño aparente, ¿a quién le piden permiso? Al fisco. ¿Ya? Y eso ha sido lo que ha funcionado, y el fisco simplemente no se pronuncia muchas veces. Las empresas mineras tienen que demandar para poder, si el fisco no se pronuncia, y el silencio administrativo es positivo, si el fisco, el bienes nacionales no se pronuncia, entonces se entiende que otorga el permiso. Y esto pasa por ese lado. La ley indígena definió con claridad, y hay fallos y jurisprudencias recientes chilenas, de cuáles son las tierras indígenas y cuáles son las aguas ancestrales indígenas, superficiales y subterráneas. ¿Ya? La ley indígena señala que hay 3 tipos de propiedad indígena: la individual, la comunitaria y la patrimonial. La individual es la casa habitación del indígena con su terrenos de cultivo inmediato. La comunitaria son las terrazas, las pampas, las laderas de cultivo y rotativa. Estas son definiciones de la ley, no son definiciones mías. La ley indígena define esto en sus artículos 63, 64, 65. Y señala que las tierras patrimoniales indígenas son la suma de las tierras comunitarias que pueden existir. Por ejemplo, un cerro patrimonial, que es un cerro venerado por todas las comunidades que lo rodean, ese podría ser considerado una propiedad patrimonial. Pero también, y así han sido declarados sitios como el Cerro Quimal en su momento, como el Cerro Sagrado de todos los atacameños. Hay 18, 19 comunidades alrededor del Salar de Atacama, y ese es el Cerro Sagrado de los atacameños. Entonces es un cerro patrimonial. Y así tú vas entendiendo que existe, que un parte de la tarea de la comunidad y de las comunidades es ir definiendo también, oye, esto es patrimonial, esto es compartido, esto es exclusivo, esto es individual. Y muchas comunidades están empezando a inscribir sus territorios sin quitarle nada a nadie, sino que simplemente inscribiendo, así como lo hizo el fisco, mayor cabida, es decir, inscribimos todo lo que no tenga otro dueño para vaciar el título fiscal. Si la gran anomalía que tiene Chile, que el Estado confunde soberanía, que la tiene, que es límites internacionales y reconocidos, y qué sé yo qué, con la propiedad del suelo. Aquí muchos de los indígenas le van a decir, hay un tratado de Ancón, hay un tratado de Lima, hay un tratado que se suscribió con Bolivia, donde se señala que cuando estos territorios que fueron peruanos, bajo soberanía peruana, pasan a depender de la jurisdicción chilena, eso no significa que el Estado chileno expropió las tierras de la gente que vivía acá. Eso no es en ninguna parte, eso no es jurídico, eso no existe. Tú al anexar un territorio y quedar ese territorio bajo la jurisdicción de un nuevo Estado, no significa que expropiaste la propiedad particular de toda la gente que vivía en ese territorio. Eso es un hecho ya jurídico, un principio universalmente aceptado, y no solamente por fallos internacionales muy importantes. Pero para ilustrarles la importancia de lo que les cuento, un fallo de la Corte Suprema del año pasado, del año 2014, fue entre Codelco y la Dirección General de Agua. Un fallo en el fondo, es decir, no es un recurso de protección donde te piden protección, no, sino que se va a discutir el fondo del derecho civil y quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y ahí lo que pedía Codelco era una exploración de agua subterránea en la comunidad de Quinaturi. Ustedes lo que conocen el Alto Loa, ahí está un tambo gigantesco, hay una ciudad inca, que es el Turi, ¿cierto? Y ahí Codelco quería explorar agua subterránea, y entonces pidió la autorización y la DGA le negó. Le dijo, no señor Codelco, fíjate, la DGA diciéndole a Codelco, Dirección General de Agua, no señor, usted no puede explorar acá. ¿Por qué no? Porque estas son tierras que han sido demandadas por comunidades indígenas ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, no
no puede Codelco explorar en esos terrenos sin el consentimiento de las comunidades que han planteado esta demanda formalmente al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué dice Codelco? Oiga, estos son terrenos fiscales. Aquí solamente los indígenas tienen una mera expectativa. Esperan que algún día el fisco les transfiera o les regularice esos terrenos, ¿no es cierto? Y ese día, bueno, sí serán dueños. Y ahí, ese día sí le iremos a pedir a la comunidad indígena autorización para explorar aguas subterráneas. La DGA insistió diciendo, no señora, acá no hay una mera expectativa. Como esto ha sido demandado formalmente, catastrado, los indígenas tienen perfecto derecho de entender que esto es suyo. Y esto va, en algún momento el Estado le va a formalizar el título de propiedad sobre esos terrenos. Entonces, el fallo de la Corte Suprema fue: la demanda territorial indígena no es mera expectativa, sino que constituye pleno derecho. Y esto es algo que en verdad se ajusta al derecho internacional. O sea, esto que nosotros en Chile se discute, que si tienen dueños, si el fisco, si los indígenas que reclaman. Ahora hay mucha gente diciendo en el norte, oiga, ahora aparecen indios de todos lados, levantáis una piedra de indios, todos indios frescos además, porque lo único que quieren es poder sacarle un pedazo a la minera, obtener un territorio. Y a mí me ha tocado ver en algunos servicios donde realmente tratan a estas demandas indígenas o a estos procesos de revalorización, de fortalecimiento identitario con la punta del pie, diciendo esto no, estos son inventos, son comunidades de papel, estos tipos están buscando lucrar con el tema indígena. Y eso refleja una cosa muy grave, que es el racismo que existe en Chile, la discriminación institucional muy arraigada, porque si un señor, qué sé yo, Mate, le va a pedir, oye, me encontré el título de mi abuelo, tiene 400.000 hectáreas, ¿podemos regularizarlo en nombre de los descendientes? Obviamente que le van a decir, vamos, aquí, ¿dónde está? Aquí, arreglemos todo. Pero si el indígena va a pedir, oiga, mi abuelo escribió 40 kilómetros cuadrados, y esto pasó, yo paso en Tarapacá, a ver, señora, esto es fiscal, pero aquí está mi título de mi abuelo, pero ese abuelo se murió, señora, le dice, pero somos herederos. Pero a mí qué me importa, no está su nombre en la propiedad, no está la posesión efectiva, no hicieron el precio. Y existe una gran reticencia de parte de algunos servicios y bienes nacionales muy especiales, porque se sienten dueños de se son como dueños del suelo. También lo hablaba con el jefe de la División Catastro Nacional, dice, no, yo voy a defender la propiedad del Estado, así, pero así como patrón de fondo, que puede ser un razonable de la perspectiva de una persona que piensa de esa manera, pero la verdad es que aquí las comunidades tienen todo un proceso de reconstitución territorial que va acompañado a este proceso de autonomía. Porque lo que hemos hablado acá es cómo las comunidades locales ejercen su autonomía territorial, ¿no es cierto?, para lograr territorios sustentables, productivos, que se respeten la vocación productiva que tengan los territorios, y si hay que convivir con mineras, bueno, hacerlo de la mejor manera posible sin que se destruya lo demás, y si hay que parar también y oponerse a un proyecto minero que va a destruir los sistemas de vida y costumbre, también ser capaces de hacerlo. Pero la actitud es esa, la actitud que ha demostrado Quipisca, la que están demostrando otras comunidades en la región y en Arica, es decir, vamos a hablar en las consultas de tú a tú, de dueño a dueño. No me traten como si yo fuera un indígena que no desposeído. Somos dueños de nuestro territorio por derecho propio ancestral, heredado de nuestros abuelos. No tenemos que pedirle permiso a nadie para decir esto es nuestro, porque no, de hecho así nunca ha sido. O sea, nunca las comunidades que se precian de tal hecho, esto es nuestro por derecho ancestral. Y esto ha venido siendo ratificado, y con esto cierro, por los tribunales nacionales y por los tribunales internacionales. Entonces, para la gente de otras comunidades que hay acá, le invitaría a reflexionar sobre las estrategias que tienen de reterritorializarse autónomamente con arreglo a la ley. Y se puede, aquí no es pelear, esto es hacer valer los derechos que tienen cada cual, y que en Chile cuesta mucho el acceso a la justicia, pero las comunidades como Quipisca, como las comunidades de Guatacón, como las comunidades de Salar de Atacama, han avanzado mucho y hoy día tienen gran parte una parte importante de su territorio ya inscrito a nombre de ellos. ¿Qué significa cuando las tierras quedan inscritas como tierras indígenas? Es que no se pueden vender, no se pueden arrendar, no se pueden después adquirir por prescripción, no se pueden embargar si es que piden préstamo, y también es muy importante que no pagan contribuciones y están exentas de contribuciones.
cuando una tierra pasa a ser declarada tierra indígena y se inscribe, nunca más paga contribuciones, que era una cosa que a los abuelos les preocupaba mucho y muchos mantenían pagan contribuciones. Pues hoy, si logran regularizar sus territorios como tierras indígenas, por supuesto que van a poder igual llegar a arreglos de convivencia con los actores en el territorio, que sean mineras, que sean lo que fuera, pero acotado a esto de que no se va a poder vender, no se puede arrendar, se podrán dar autorizaciones de paso. A mí me ha tocado varios procesos de mineras explorando en territorios que están en Arica y todo eso. Ellos piden un permiso para pasar. Y de tú a tú, y de verdad que las empresas mineras con las comunidades indígenas, cuando hablan de tú a tú, se entienden. Y ojalá que los funcionarios estatales también entiendan de que a las comunidades se las respeta como tales, como de tú a tú. De hecho, en el caso del servicio público, es al servicio de los derechos humanos de las comunidades indígenas que están ayudando, y todo el proceso de consulta es ayudar a fortalecer justamente los derechos de las comunidades indígenas. Ojalá que, bueno, con eso termino, daría para mucho más, pero ojalá que queden con eso, que parte del trabajo del sector público es defender los derechos humanos de los pueblos en general y de los pueblos indígenas en particular en esta región. Y eso fue el argumento que ocupó la Corema hace 8 años atrás para negarle a BHP, Bílito y Minera Escondida, la extracción de 1000 litros por segundo arriba de Miscantiminique. Entonces se puede, eso es lo que quiero decir, se puede. A veces hay órdenes de Santiago, pero los funcionarios públicos empoderados también desde su trabajo, de sus competencias, pueden ayudar mucho al pueblo. Y ojalá que lo hagan, porque en realidad son los que merecen más ayuda en estos contextos. No quizá el emprendedor de afuera que lleva un capital, no la empresa, sino que los que viven y habitan los territorios para darle vida para las generaciones que vienen. Muchas gracias. Dado el tiempo, los invito, hay unos poquitos ahí servidos de allá. Nos damos 5 minutos, después les voy a proponer un breve trabajo grupal. Breve, sí, muy breve.